Bueno, vamos a hacer la charlita hoy. No me saqué la remera gris que me regalaron en la casa de sanitarios. Bueno, ¿qué puedo hacer? Vos hablas de Pan Triste, que hace propaganda, pero vos le haces propaganda a Duratop. Ay Dios, cómo me tienen la paciencia estos panchos que defienden a panchos. Uso la remera porque me la regalaron en la casa de sanitarios y me da lástima utilizar remeras mías, chombas mías para por ahí gastar en las horas de trabajo. Muéstrenme un video mío donde armé un desagüe con Duratop. Por favor, qué manera de hablar pavadas. Pero bueno, gente que no conoce el canal, no le vamos a dar entidad, no existen. Uso la remera de Duratop porque me la regalaron en Sanitarios Gaona para fin de año. Y bueno, nada, la uso. Pero Duratop, busquen en mis múltiples videos en qué momento pude haber utilizado un accesorio siquiera Duratop. Verdaderamente no me gusta, no me interesa. En fin, le mandamos saludos a Pan Triste, que cada día está más gil, y a todos sus seguidores también. Bueno, vamos a la charlita. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente acá en mi taller, un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido 09 Michael, Cobursa. Querido Cobursa, me estaba comentando que no le llegan las notificaciones de mis videos. Bueno, se lo digo a Cobursa y a tantos amigos que por ahí les pasa. Me comentaron que desactivan la campanita de las notificaciones por un rato y bueno, después la vuelven a activar y aparecen todos los videos que por ahí no vieron del canal. Pero no se vayan, quédense, no se desuscriban, está todo bien. Saludos al amigo Gregorio Casa, gran persona. Gregorio, querido, te agradezco la mención que hiciste sobre mí en tu canal. Te agradezco muchísimo. No comenté por una cuestión de qué sé yo, humildad. No, es tu video, está muy bien lo que decís y te banco. La verdad, espectacular. Bueno, saludos al amigo Tito Rojas, al amigo querido Miguel, entrañable amigo Miguel. Zapito, Adrián, Nico, Pablo, Manuel, Rubén de Pilar, maestro, excelente tipo, excelente persona. Y estoy siendo ingrato con muchos, como digo siempre. Ya voy a encontrar la manera de poder nombrarlos a todos o ir nombrando de a 4, de a 5. Los amigos que se vienen acercando, el amigo Ubaldo que ya quedó acá en el canal, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Lima, bueno, los Pablos, los Nicolás, Nico Escarone, querido amigo acá del barrio, fiel testigo de muchas cosas que cuento y quizás hasta él por ahí fue partícipe de alguna de ellas. Saludos a todos y hago la introducción un poquito más larga, dado que bueno, por ahí esta semana no hubo tantas charlitas, producto de que estuve terminando muy tarde y verdaderamente cuando hago la charlita me gusta ponerle pasión, me gusta ponerle sentimiento, me gusta que cuando describo algún detalle, como me decía un amigo, cierro los ojos y lo estoy viendo, y eso es lo lindo, porque justo este amigo, el amigo, no me acuerdo si fue Roberto o Tiziano, alguno de los dos me dijo, cuando contaste la historia de la ferretería del Mudo, parecía un cuento de Secheri. Secheri es el corralón de acá de Aedo, que suelo ir a comprar muchas veces. Cierro los ojos y lo estoy viendo. Y bueno, espectacular. Comentario más lindo que esos. Saludos a todos y les agradezco mucho. Acá cerramos el video. Mentira, gente. Bueno, como habrán visto en el video que subió hoy, video cortito, estuve desarrollando una instalación exterior para alimentar un aire acondicionado. Estaba trabajando en un complejo de dúplex, uno de los pocos que hay en la zona de colectora, prácticamente Palomar. Se podría llamar Villa Sarmiento, pero es del lado de Palomar.
Generalmente en Villa Luzuriaga, la gente que por ahí conoce, son todos complejos de dúplex, no hay construcciones en tipo edificio, bueno, son todos planta horizontal. Así que bueno, me tocó hacer una instalación exterior, dado que como dije, era un complejo de dúplex, que tenían la particularidad de haber sido construidos en la década del 90, si habré renegado con esos temas, bueno, hechos con los mínimos costos, las instalaciones reglamentarias, ahí está, para sombrerito pan triste, que habla de cuadro eléctrico, andá a buscar un cuadro eléctrico en todo eso, todo habilitado, de hace 33 años que está habilitado. Con cortes, porque por ahí no pagaban el suministro, les retiraban el medidor, lo volvían a habilitar. No hay cuadro eléctrico, no hay disyuntor, no hay térmica general, no hay nada. O sea, bueno, viendo que no había cable como para resistir el consumo del aire. Si bien hoy en día con la tecnología inverter y demás, no soy técnico en refrigeración, no voy a entrar en esos detalles, pero bueno, soy técnico electromecánico y quizás tengo la autoridad para hablar de esa parte. No hay tanto pico de consumo, se trabaja con un poco menos de tensión, pero estos dúplex, verdaderamente la instalación original, poseen una térmica arriba del medidor y una térmica dentro de la vivienda y nada más. Y el cable de línea general es de 1,5 milímetros. Colores reglamentarios para que los que les gustan esas cosas, no hay ninguno. O en algunos son todos rojos, en otros todos celestes, en otros son todos verdes, pero no verde de tierra. No hay una jabalina, no existe la puesta a tierra ahí. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Hubo que hacer, como tantas otras veces me ha pasado, la instalación exterior para alimentar ese aire para que por ahí no quede tan jugada la instalación eléctrica y no sufran determinados sectores de la casa. Bueno, uno ya conoce y muchos amigos saben de lo que estoy hablando, no les estoy diciendo nada nuevo. Pero bueno, ¿qué me pasó? Como siempre me toca bailar con la más fea, dúplex, que estaba más desfavorable que todos a lo que era la línea de medidores, o sea que tuve que atravesar 4 fachadas, los cuales tuve que discutir con 4 dueños o inquilinos, porque bueno, el cable quedaba pasando, dado que el frente, quizás para los amigos que vieron el video, esto ya lo saben, pero otros quizás no, el frente era de ladrillos a la vista. Los ladrillos a la vista en esa época, en esa construcción se trabajaba, porque muchos preguntan, ¿cómo puede ser que los ladrillos vista no pasen la humedad para el lado de adentro? Bueno, la cerecita va del lado de adentro, o sea, se levanta muy prolijo, el que levanta en ladrillo vista o levantaba en ladrillo vista, no creo que siga vigente eso, pero había que levantar muy prolijo y con ladrillos muy especiales, dado que antes los ladrillos eran una banana, estaban pasados de cocción o le faltaban cocción, eran un verdadero desastre. Pero bueno, esos ladrillos eran espectaculares para levantar prolijito, obviamente tenían que ser oficiales albañiles de primera, y levantar una pared que pueda ser un ladrillo vista, ¿no? Del lado de adentro llevaba cerecita y obviamente el revoque en cal para neutralizar la humedad que podría venir del lado de afuera. Bueno, como les estaba diciendo, pared de ladrillos a la vista, me agarré una junta que era la que me llevaba en forma ideal, dado que había cables de cámaras, cables de cablevisión, cables de internet. Me elegí una junta y me di a la tarea de pasar por delante de las 4 fachadas para llegar al medidor, a la térmica correspondiente de este dúplex. Bueno, cada ventana que iba atravesando era una nueva aventura, dado que me paraba con la escalera, me estaba acompañando mi sobrinito, me da una mano, la verdad es un chico que está incorporando conocimientos con gusto. No creo que esto, lo que yo desarrollo, sea lo que le apasiona, pero
pero verdaderamente le pone voluntad, le pone garra y está conmigo desde que era muy chiquito. Si bien tuvimos un tiempo que por ahí, bueno, está con su madre, pero fue mi primer hijo. Ese chico fue mi primer hijo y verdaderamente, lo dice él, se crió conmigo y aprendió mucho. Por ahí, como dije, no es lo que le apasiona, pero en las vacaciones salió a trabajar conmigo. Es quien se ocupa de filmar, quien me mantiene al tanto de lo que hace Pan Triste, de lo que no hace, de las pavadas que hizo. Bueno, iba corriendo la escalera y cada departamento, cada dúplex a los cuales me asomaba, porque bueno, me tenía que parar en la escalera para poder atornillar, que estuve trabajando. Para los amigos que preguntan, reduje los costos lo máximo posible, de una forma muy segura. Está quien lo va a cuestionar, no me preocupa. Trabajo así hace muchos años. Trabajé con cable tipo taller, 2 milímetros y medio, para evitar la grampa, porque parece que no, pero la distancia que yo estuve trabajando se necesitarían varias grampas, varios tornillos, varios tarugos. Reduje esos costos trabajando con tarugos para precintos, con precintos cortitos, y bueno, como estaba diciendo, cada ventana que atravesaba me encontraba con la pregunta que a veces me decían buenos días, otros no. ¿Qué estás haciendo? ¿Se puede saber qué está haciendo? Estoy haciendo un tendido exterior para alimentar el aire de la unidad 4 que tiene los cables finos. Ah, bueno, pum, cerraban la ventana. En otra ventana he visto una situación media rara, bueno, cosas que pasan en las mañanas, ¿no? Hasta que llegué a la última y al lado de todo ese complejo de dúplex que no me esperaba, había un vecino que seguramente seguidor de Pan Triste o así con una personalidad de tipo Gil. Nada, se acercó a mí, primero lo miró medio mal a mi sobrino, después se acercó a mí, no le pude prestar demasiada atención porque estaba agujereando. Bueno, me pregunta, yo interpreté, dado que no pertenecía al complejo de dúplex, que me quería hablar por una cuestión de trabajo, una cuestión laboral, a lo que lo saludé, le dije estoy haciendo esto, esto y esto. Pensé que iba a ser uno de los tantos casos que me dicen, cuando termines pasate por casa, o si tiene tiempo, pásese, a mí me tratan de usted, ya peino cana. Si tiene tiempo, pásese por casa, que tengo algunas cosas, qué sé yo, o deme su tarjeta. Muchos todavía siguen con eso de la tarjeta. Cuando hacía tarjetas, 200 tarjetas, todos decían, te agendo en el celular. Ahora que te digo, no hago más tarjeta. ¿No tiene una tarjeta? Así son. Bueno, cuestión que el tipo vino de una forma media despectiva a intentar meterse, sobrarme, a lo que yo automáticamente cambié del modo respetuoso al modo, llamémosle, no agresivo, pero sí defensivo, y le dije, bueno, si tenés algo que decir, si tenés algo que acotar, porque cuestionaba, no sé muy bien qué cuestionaba, porque antes de irme estuve mirando la instalación de sus aires, estaba exactamente de la misma manera que yo desarrollé esa, pero no teniendo nada que ver. Pero bueno, cuestión que el tipo quería meterse a hablar, a opinar de algo que no le correspondía, y yo ya venía juntando presión de las otras 4 viviendas que tuve que dar explicaciones, y bueno, casi terminó a los cachetazos, porque gente así hay que pegarle con la mano abierta. Nos estás incitando mucho a la violencia, esto se está transformando en un desastre. No, gente, ¿a qué voy con todo esto? Que quizás esta charlita por ahí no sea de las mejores del canal, pero es un día más de trabajo, es una charlita más de trabajo. La idea es mirar las herramientas, que estén todas, herramientas que utilicé. Vamos a hacer algo que no suelo hacer, que es bajar la tapa. Bueno,
La verdad que la remera me queda cómoda. Estoy un poco grande de pecho. No sé qué onda. O se tomó en el lavarropa. Esta es la famosa que me dicen que le hago propaganda a Duratop. Díganme en qué video puse un solo accesorio Duratop. Ay Dios. Bueno, ¿qué va a hacer? Alicate más que recomendado. En la sección cortando cables. Hice una prueba extrema cortando cables en la GR. La verdad que el alicate va perfecto. Guiño, guiño. Hice una prueba extrema. La verdad que el alicate va perfecto. Había un muchacho que me preguntaba una opción económica que no sea algo importado. Bombero él. Bueno, esta opción, la verdad que vas a cortar rápido. Intuyo que necesitas cortar cable de 10 milímetros dentro de los medidores ante una eventual la presencia de un incendio, un siniestro por el que fuiste convocado. Mira, la verdad que es una muy buena unidad, aislada, incluso hay aisladas en 1000 volt si necesitas. Yo la verdad que como unidad la valoro muchísimo, es un alicate, es una línea que a mí la verdad me convenció bastante. Se podría decir que me enamoré como me enamoré de la Stanley, doble cremallera, 7 posiciones, y no tengo ningún problema en decir mi preferencia sobre una marca, dado que la compré yo. Como puedo decir que Mota es una porquería, porque también la compré yo. Pero bueno, la idea no es mostrarle herramientas que ya vieron, pero sí fijar algunos conocimientos en esta charlita, o no conocimientos porque no hablé de nada técnico, pero sí sobre toma de contacto, porque verdaderamente había quedado pendiente, bueno, después de desarrollar el trabajo de hoy y muchos más, varios más que estuve realizando. La verdad es un alicate muy confiable. Al principio, como todo alicate, cuando uno viene con la mano de otro alicate, hay que tener un poquito de cuidado a la presión porque si uno está pelando, marca los filamentos de cobre. Hay que tener cuidado con eso. Pero es hasta limitar la mano en la presión. No tiene nada que ver la unidad. Para mí va perfecto. Pico del oro Biasoni, que había quedado pendiente. Si bien hice en algún momento el video presentación, pero estuve haciendo toma de contacto en varias otras unidades y quizás no desarrollé una toma de contacto bastante atrevida, bastante exhaustiva o quizás más exigente que por ahí tenerla en la caja de herramientas. Bueno, como comentó el amigo Cobursa, si no me equivoco, esta caja, anexándole una Stilson, puede servir para casi cualquier cosa. Y créanme que la Pico del Oro, si bien tiene la anatomía, la tendría que comparar. Tendría que hacer un video comparativo entre la 224, entre la Grimo y esta. Pero créanme que yo pienso, esto es una percepción personal, que la configuración de la mandíbula es distinta. No, digo una percepción personal pues no las comparé. Me gusta hacerlo junto a ustedes, no mirarlo y después hablar como si supiese. Tiene una configuración distinta y un ancho de mandíbulas quizás superior, cosa que en Pico del Oro de cremallera simple son un poco más finas y no tiene tan buena mordida para lo que es plomería. La verdad que la pinza Pico del Oro o la Pico del Oro Biasoni la pondría casi a la par de la pinza de dos posiciones Biasoni, que verdaderamente me ha gustado, la he utilizado mucho y verdaderamente dio buenos resultados. A mí es una herramienta que me dio resultados. Temí que se podía llegar a zafar, dado que bueno, cremallera simple, con cierto ajuste, cuando digo ajuste de verdad, la tipa se bancó la toma tranquilamente. Destornilladores aislados de la marca Total. Para los amigos que dicen, ¿por qué no usas herramientas aisladas 1000 volt? No son caras, ya sé que no son caras. Tengo juegos de herramientas aisladas 1000 volt, pero bueno, no son de mis favoritas. La verdad, espectacular, anatomía,
ergonomía, calidad de la punta, no es un destornillador que no zafa, no. La verdad, recomendable, es sugerible. A mí esta línea, la verdad, me dio muy buenos resultados. Se puede llegar a recomendar y bueno, nada, recomendar y que los resultados sean bastante positivos. Después, bueno, tenemos la clásica, que están las dos, si no me equivoco. Bueno, tenemos la de Total y tenemos la de Inco. La verdad, muy lindas unidades, quizás con algunas diferencias, como digo siempre. Hay que estar muy fino en lo que es toma de contacto de herramientas para percibirlas, pero quizás alguna diferencia a favor de la Inco, que es producto de otra anatomía en los mangos, nada más, no es que cambien otra cosa. Quizás los límites de carrera un poquito más marcados que en esta, quizás otro moleteado en lo que es el mango, bicomponente, tricomponente. La verdad, a mí me convence más la Inco y no puedo hablar, no puedo ser neutral porque, bueno, estoy involucrado sentimentalmente con la marca. Destornilladores de esta marca siguen en batalla. Bueno, el envejecimiento acá lo tienen, no sé, evalúenlo ustedes, juzguenlo ustedes. No me ha zafado, estamos hablando de un plano, todos sabemos el uso que tiene un destornillador plano hoy en día. Quizás debería ser más fiel y mostrar un Phillips, pero bueno, no sé si tengo acá en la caja. Este es el PH1, uso de leve, de moderado a leve, no, por ahí presenta un poquito de desgaste excesivo para lo que es el desarrollo de las tareas que realizó, pero bueno, juzguen ustedes, no voy a hablar, yo prometí no hablar de eso. Sigo recomendando y sigo bancando esta línea, de hecho ya lo tengo ganas de jubilar, pero créanme que tiene un mango bastante generoso a la hora de imprimir torque con lo que es PH2. Tiene 2 años de trabajo para el amigo F.R.R. 2 años de trabajo este juego de destornilladores. No compré en set, he comprado unidades aisladas, o sea, aisladas me refiero a un día una, un día otra, otro día otra, distintos largos, distintas puntas. La verdad, todas con 2 años de trabajo. Y acá está la unidad. Tengo ganas de comprar otra en la ferretería del amigo Germán, ahí en Rosales, en la avenida Rosales, que verdaderamente me han dado muy buen resultado. Me dijo: Tano, si no te arrepentiste de la primera, no te vas a arrepentir de la segunda, porque siguen siendo la misma calidad, del mismo proveedor, no hubo una merma en eso. Después, bueno, tuve que picar para hacer un agujero importante bueno, importante, un agujero de 150 milímetros de diámetro para sacar la descarga de aire caliente, dado que, bueno, se trataba de un aire portátil de bastante generosas dimensiones, y también para hacer el agujero de la descarga de la manguera para que quede todo como corresponde. Me sugirió el dueño que tenía espuma poliuretánica. Yo hice el agujero exacto, no quedó la tapa clavada para poder meter los 3 tornillitos Parker que trae, o sea, viene una especie de caño macho con una hembra donde conecta la manguera. Los amigos que por ahí saben de esto, y una tapita para cuando uno vincula el aire portátil, el Arturito, el querido Arturito, le pone la tapa y queda neutralizado el agujero, ¿no? Obviamente. Eso va fijado con 3 agujeritos donde se ponen los tarugos con los tornillos. Bueno, no fue necesario porque lo dibujé
prácticamente exacto. O sea, no sé si hay mucha exactitud en esto, pero entró clavado, sin deformación y con los tornillos no necesitó sello. O sea, lo pude trabajar bien. Pues bueno, mecha de vida larga, mecha de vida de 450 milímetros, pasar pared. Tengan de estas siempre 8, 10, 12 milímetros, tengan. Yo sé que bueno, está la era del roto martillo y la maquinita taca taca y bla bli, pero no perdamos la esencia de la antigua escuela. Los amigos que están empezando, los chicos que están empezando, cierro la caja porque no les voy a volver a mostrar herramientas que ya conocen, man. El elenco de llaves, punta de punta curva total, segunda generación, cuando tenemos la Economy. Esta está entre esta y si no la saco y se cayó todo. O sea, así vendría a ser la evolución de la marca. Así vendría a ser la evolución de la marca. Por eso, no les quiero mostrar herramientas que ya hayan visto. Tengo varias más para seguir mostrando. Vamos a levantar las unidades caídas. Vamos a guardar las que ya hemos descrito. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Gente que está empezando a trabajar. Tiene que hacerse amigo, amiga. Hay mucha técnica también que está trabajando. Tienen que hacerse amigos de la antigua escuela. No pueden arrancar con una máquina de 250 mil pesos, 400 mil pesos, porque verdaderamente está difícil lograr eso cuando uno recién está saliendo a la calle, cuando uno está haciendo recién sus primeras armas. Van a tener que morir en tercerizar. Ya no están trabajando ustedes, ya están trabajando más para determinada persona. Que por ahí tengan arroscadora, tienen que hacerse amigos de la terraja, tienen que hacerse amigos de la masa, el cortafierro, la agujereadora. La máquina eléctrica llega después, una amoladora. Después llegan elementos que facilitan las tareas. Yo tengo esas herramientas, tengo los rotomartillos, tengo la roscadora, obviamente, para poder desarrollar una instalación en 2 días, 3 días, una instalación epoxi en caño de 1 pulgada, de determinada cantidad de metros, se necesitan esas máquinas, porque la salud ya no es la misma, la edad ya no es la misma. Pero bueno, nada, el que recién empieza con el ímpetu, las ganas, y hay que hacerse amigo de la antigua escuela, no queda otra. Es lo que yo siempre voy a decir. Y bueno, espero sembrar en alguno la semillita de todo esto. Ya he logrado que algunos amigos se armen su lugarcito, su galpón, su tallercito, sus metros cuadrados para desarrollar esta pasión que tenemos, que es el amor a las herramientas y las cuestiones técnicas. ¿Cómo sigue la cosa? Obviamente va a seguir habiendo videos de herramientas. Ya estamos por arrancar la 3ª temporada. Se demoró un poquito. Pero bueno. Mañana lo que voy a hacer, casi seguro, tengo que sacar la tapa de distribución del motor 7 bancadas. Tengo que llevarlo ya para colocar o hacer las modificaciones pertinentes en la TSX. El chapista me va a matar porque quiere pintar lo que llaman el vano motor. Bueno. Fue modificada las patas de motor porque metieron un Denor, pero previamente yo tengo que dejar el 7 bancada flama para poder ponerlo ahí. Está mezclando el agua con el aceite, tengo que verificar la tapa de distribución que no esté picada detrás de la bomba, como ya comenté en alguna oportunidad. Y bueno, si eso está bien, inevitablemente voy a tener que sacar la tapa de cilindro porque puede estar picada y está mezclando. Así que mañana seguro van a tener ese contenido, más las tareas técnicas, alguna toma de contacto. El amigo Roberto, querido Roberto, me preguntaba si la motito que se ve es una que estoy restaurando. No, es una que se compró mi sobrinito, haciendo negocios, comprando, vendiendo bicicletas. Llegó a su primer motito. Obviamente le estamos dando el cariño que corresponde,
Por ahí los que me siguen en Instagram están viendo un poquito más eso en detalle, esas cosas, pero bueno, él prefiere mantenerse en el anonimato con su motito, así que se lo respeto y acá subo lo mínimo. Así que bueno, gente, les mando un saludo, el saludo a los amigos que esperan la charlita, el desarrollo cotidiano de las tareas. Les mando un abrazo, espero que estén bien, espero que tengan una buena noche. Nada, llegamos a la media hora y no quiero que se corte, tengo para hablar una hora más, pero bueno, apoyen la antigua escuela, apoyen el técnico que está empezando, compren herramientas y córtenle el rostro a personajes que simplemente lucran y se llenan los bolsillos con esto y simplemente dejan subir a su canal comentarios positivos. La verdad, no es así. Pero bueno, vamos a recorrer el barrio, vamos a recorrer barrios y vamos a ver qué casa, qué vivienda está más acorde a lo que yo digo que a lo que dice el salame este. Les mando un saludo.